E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: «Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe». La palabra de Dios, en el libro de Crónicas, capítulo 4, verso 10, en el primero dice: «Y le otorgó Dios lo que pidió. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librarás del mal para que no me dañe». Como cristianos, debe ser una prioridad cultivar nuestra relación con Dios. Una de las mejores maneras para crecer en nuestro andar con Jesús es la oración. Cuando oramos, hablamos con Dios sobre lo que sucede en nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestras luchas, nuestros temores. Orar a Dios nos acerca a Él. La oración abre la puerta para que recibamos sus palabras, su consuelo. La oración también fortalece nuestra fe. Al orar sentimos la presencia y el poder del Espíritu Santo. Su presencia nos llena de gozo. ¿Qué es la oración según la Biblia? A través de la Biblia hablemos claramente que orar es hablar con Dios. Eso es lo que significa oración, hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Cuando oramos, conversamos con el Padre. Estamos abriendo nuestro corazón ante Él y le contamos cómo nos sentimos. En Mateo capítulo 6, verso 5, Jesús habla sobre la oración. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Ora a tu Padre. Cierra la puerta de tu cuarto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, Él te va a recompensar. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Aquí vemos que la oración es entre nosotros y Dios, no para impresionar a los demás. Nuestro corazón no tiene la actitud correcta si lo que buscamos es que los demás nos vean. Al orar, nuestro deseo más grande debe ser el de pasar tiempo con Dios. Puede que entendamos la importancia de la oración, pero muchas veces no tenemos claro cómo debemos orar. Y la Biblia nos da ejemplos, nos ayuda. En el mismo capítulo del Evangelio de Mateo, encontramos la oración del Padre Nuestro, conocida como la oración modelo de Jesús. Es una forma sencilla de orar. La idea no es repetir la oración una y otra vez. Podemos aprenderla para entender algunos principios sobre cómo orar, para luego hablar con Él usando nuestras propias palabras. La introducción a este mensaje ha sido la oración de Jabes. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: «Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe». Y le otorgó Dios lo que le pidió. Oración sencilla y eficaz. ¿Quién fue Jabes? Es posiblemente que fuera un descendiente de los ceneos y luego se incorporó a la tribu de Judá, por lo cual inicialmente no pertenecía al pueblo de Dios. Pablo escribe en Efesios capítulo 2, verso 12, haciendo mención a Jabes. Dice que Jabes estaba alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa. Solo por la bondad y la misericordia de Dios recibió un lugar en dicha nación, y nada menos que en la tribu de Judá.
Judá, que como ya sabes y de esto hemos hablado, significa alabanza. En este pasaje del primer libro de Crónicas, capítulo 4, encontramos que la oración de Jabes se eleva para alabar a Dios, al Dios que había hallado. Él invoca al Dios de Israel, y esto confirma que como extranjero se había unido a la nación de Dios y había conseguido refugio en el Dios de Israel. Así como en los tiempos anteriores lo había hecho Rahab y Ruth, Jabes comprendió claramente que estaría seguro bajo la protección de este Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, por lo cual se encomienda por completo a Él. La oración de Jabes podríamos decir que es un testimonio de su fe. ¿Qué significa Jabes? Si no conoces la historia de Jabes, te invito a que la leas, porque es una historia de dolor y de tristeza. La palabra dolor es utilizada 2 veces. Su madre le había colocado el nombre de Jabes, el cual su significado es el que causa dolor, debido a que ella lo había dado a luz con mucho sufrimiento. Jabes pide en oración ser librado del daño del mal, aun cuando fue un hijo nacido del dolor. Jabes nos hace pensar en Benjamín, ¿verdad? Quien fue llamado por Raquel hijo de mi aflicción. Recordar que Raquel murió cuando dio a luz a Benjamín. Pero curiosamente, Jacob lo llamó hijo de mi diestra. Te invito a que lo leas en Génesis capítulo 35, verso 18. La aflicción y el sufrimiento son consecuencias del pecado del hombre. Génesis capítulo 3, verso 16. Con dolor darás a luz los hijos. Aunque haya anestesia hoy en día, aunque los médicos, los cirujanos, utilicen anestesia y diferentes productos para aliviar el dolor en los partos, lo que dice Dios se cumple. Aunque haya nuevos métodos para calmar dolores a la hora de que las mujeres den a luz, la palabra de Dios y el mismo Dios está diciendo, con dolor darás a luz a los hijos. A todos estos sufrimientos los sigue la gloria, esa gloria de Dios que se revela en toda la tierra, la gloria que está a la diestra de Dios, la cual es ahora real para la fe. Para Benjamín fue real, así como también para Jabes. Pero sobre todo esto es aplicable a Jesús y para nosotros como cristianos. Los sufrimientos que Jesús padeció en la cruz fueron seguidos por la exaltación de Cristo a la diestra de Dios. Somos llamados a participar de los sufrimientos de Cristo y debido a que el Espíritu Santo mora en nosotros, sabemos que un día seremos glorificados juntamente con Él. Metiéndonos de lleno ahora en la oración de Jabes, empieza su oración diciendo, «Oh, si me dieras bendición». Jabes podía reconocer que el Dios de Israel, al que estaba invocando, era la fuente de toda bendición. Así como nos enseña Santiago en su carta, capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Jabes entendía claramente que podía orar por una bendición. La fe de Jabes no fue despreciada. Y esto también nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas. Cristo en su gracia nos ha dado vida y vida en abundancia. Y nosotros, como discípulos de Cristo, debemos saber que hemos sido bendecidos con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como dice Efesios capítulo 1, verso 3. De la primera frase, «Oh, si me dieras bendición», llega la segunda, «y ensancharas mi territorio». Cristo se hizo pobre para que todos nosotros fuéramos enriquecidos. En Él, por medio del hombre que está a la diestra de Dios, tenemos una herencia celestial. Poseemos un rico campo de bendiciones espirituales. Tenemos un hogar mucho mejor que la tierra de Canaán.
Todos los que creemos y tenemos fe somos hacendados que esperan un ensanchamiento de su territorio. Hay un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento, cuando Josué recibió la promesa. Libro de Josué, capítulo 1, verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Todos nosotros sabemos que deberíamos luchar por conquistar paso a paso la tierra prometida, reclamar la herencia que nos ha sido dada en Jesús. Cuando nuestro Señor nos otorga la victoria sobre nuestros enemigos, podemos decir, como dijo Isaac, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Es en ese sentido que en la oración de Jabes él deseaba ensanchar su territorio. Acsá era la hija de Caleb y tenía un deseo parecido. Josué capítulo 15, versos 18 y 19. Ella pidió tierras y también fuentes de agua. Y la palabra dice, y se le concedió lo que pedía. Lo acabamos de leer también en la oración de Jabes. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Dios desea bendecirnos. Ese es su deseo porque Él nos contempla favorablemente en Cristo. Él nos ama. La oración de Jabes continúa diciendo, y si tu mano estuviera conmigo. Jabes no confiaba en sus propias fuerzas, ni tampoco en su conocimiento. Jabes descansaba en la guía y en la ayuda de Dios. Su deseo era ser llevado por la mano de Dios, de tal manera que lo expresa en esta oración. Ruega a Dios. Él conocía muy bien los milagros que Dios había hecho. Se encomienda a Él. Y si tu mano estuviera conmigo, ¿acaso la mano del Señor puede acortarse? Números capítulo 11, verso 23. La mano de Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Eso dice la palabra de Dios. Debemos reflexionar y hacernos algunas preguntas que en ocasiones obviamos. Y cuando no vemos resultados de lo que queremos, solemos cuestionar que Dios no escucha nuestras oraciones. ¿Te ha pasado? ¿Será porque hemos puesto nuestra mano en la de Dios? ¿O porque reconocemos que el Señor está a nuestro favor y que por lo tanto todos los poderes que nos hostigan deben retroceder? Muchas veces Dios no obra porque somos incrédulos, dudamos de lo que Él puede hacer. Decimos que lo dejamos todo en sus manos y dentro de su voluntad, pero luego hacemos todo lo contrario. La oración de Jabes recibe una respuesta. Fue hecha con tanto fervor y sinceridad que Dios se complació en contestarla. Ese hombre que hizo esa oración era real. Pedía seriamente por aquello que deseaba y quería por ello para Dios eso. Y quería por ello que Dios le respondiera. Y Dios desea bendecir a la gente así, y se complace en hacerlo. En Jacob tenemos a solas con Dios a un hombre luchando con el ángel. Cuando llegó el momento de que el ángel dejara a Jacob, éste le contesta, no te voy a dejar si no me bendices. Quiero que me bendigas. Génesis capítulo 32, verso 26, lo veremos próximamente en los estudios bíblicos. Jacob anhelaba la bendición y la obtuvo. Su nombre fue cambiado. Y aunque falló el resto de su vida esa fuerza de la carne, porque Dios le tocó el muslo y se quedó cojo, le sirvió. Llevó su nombre con dignidad. No te dejaré si no me bendices. Quiero que me bendigas. La oración de Jabes continúa diciendo, y me librarás del mal,
y me libraras del mal, mejor dicho. Cuando un israelita solía ser protegido de sufrir daños, esto era porque la mano de Dios estaba con él. Y para todos nosotros que somos cristianos las cosas son sumamente diferentes, ya que las bendiciones pertenecen a otro nivel. Las bendiciones poseen un carácter espiritual, celestial. Es necesario que tú y yo pidamos a Dios que Él nos guarde de la tentación, que nos libre del mal, ese mal que acecha. Y me libraras del mal. Que Dios nos guarde de cometer actitudes o hechos pecaminosos. También es nuestra responsabilidad huir de estos males. El Espíritu de Dios ha querido inspirar desde los comienzos. El problema es que nosotros hemos decidido vivir alejados de Dios. Jabes nos da varias lecciones. Lecciones que tenemos que aplicar a nuestra vida. Uno cuando lee todas las generaciones del libro de Crónicas, muchas veces hasta las pasamos por alto para leer otros capítulos que parecen más interesantes para nosotros. Pero este capítulo 4 del primer libro de Crónicas, encontramos pequeños versículos que nos enseñan grandes verdades espirituales. Estos versículos nos hablan de un hombre llamado Jabes, el cual llegó a ser el más ilustre de sus hermanos. Él invocó al Dios de Israel y le pidió 4 cosas importantes para su vida. El final del versículo es increíble y le otorgó Dios lo que le pidió. El texto, como hemos leído, nos habla de una madre que le puso ese nombre por el dolor, porque dio a luz con dolor, y eso marcó su vida con un nombre que en hebreo es Yabetz, que significa afligirse, lamentable, doloroso, hacedor de tristeza. Qué maravilloso es ver que aunque él fue marcado por un nombre que solo recordaba dolor y tristeza, él llegó a ser más ilustre que todos sus hermanos. Posiblemente muchas personas, en lo que llevamos de año, le podríamos poner el nombre de Jabes. Podías poner el nombre de Jabes a tu año, a tu situación. Quizás fue un año lamentable. Está siendo un año lamentable. Quizás está siendo un año de tristeza, de dolor, de aflicción. Pero qué maravilloso saber y creer que así como Jabes llegó a ser más ilustre que todos sus hermanos, así Dios puede cambiar tu historia. Quizás este año te has apartado de los caminos de Dios. Quizás este año has dejado de orar, has dejado de leer la Biblia, has dejado de congregarte. Quizás en estos días estás con poco ánimo. Quizás te sientes pequeño o pequeña ante tantas dificultades que estás enfrentando. Recuerda que el mismo Dios que hizo más ilustre a Jabes y cambió su historia, es el mismo que te dice hoy: yo estoy contigo. Aunque tu comienzo haya sido insignificante, tu porvenir se va a engrandecer en gran manera. El Señor puede cambiar nuestra historia. La bendición de Dios significa su favor, su misericordia. Si tenemos la bendición de Dios, es decir, si tenemos el favor y la misericordia, Dios abrirá puertas que para nosotros son imposibles de abrir. Si tenemos la bendición de Dios, podremos alcanzar aquellas cosas que para nosotros ahora son imposibles de alcanzar. Si tenemos la bendición y la misericordia de Dios, significa que podemos tener lo que no depende de quererlo, ni de trabajar, ni de luchar para obtenerlo, sino lo que solo Dios puede darnos.
Jabes le pidió a Dios que le ensanchara su territorio. Jabes ya no quería vivir escaso, Jabes ya no quería vivir limitado. Él creía que Dios tenía el poder de ensanchar su territorio. Ese es el gran problema que muchos cristianos tenemos en nuestros días. Tenemos una visión escasa de Dios. Nosotros tenemos que tener una visión amplia. Lo mejor no ha sucedido aún en mi vida. Y yo sé que Dios tiene aún más para mí porque Él tiene el poder y porque Dios me ama. Lo primero que Dios quiere hacer es ensanchar nuestro corazón para que podamos creer la visión que Dios tiene para nuestra vida. Para Dios no hay escasez. Él no quiere que seamos escasos en nuestra vida, en nuestra visión. La visión de un cristiano debe dejar de ser ya de aunque sea. Nuestra visión no tiene que ser la de poco, conformarnos con lo poco. Quitemos de nuestra visión esas palabras. Nuestra visión no puede ser conformista. Tenemos un Dios, tenemos un Padre que tiene el poder de ensanchar nuestro territorio y darnos más, mucho más. Y cuando Dios nos da mucho, nosotros podemos dar a los demás. Su ayuda, su guía está con nosotros en todo momento. Podemos aplicar la oración de Jabes a nuestra vida. Es un desafío a que hagamos de la oración de Jabes una experiencia diaria. Oremos como la oración de Jabes cada mañana, manteniendo un orden, un registro del día que iniciamos. Escribe la oración de Jabes, colócala en un lugar visible para ti, medita en ese versículo, toma apuntes, habla con alguien de confianza sobre este compromiso. Comienza a elaborar un registro de los cambios que vas experimentando en tu vida. Comienza a hacer la oración de Jabes por tu familia, por los hermanos en Cristo, por tu ciudad, por el gobierno que está en tu país. Claramente que repetir la oración como un loro no va a producir nada. Solo hay que creerla, atesorarla en el corazón, aplicarla a nuestra vida. Y Dios responde. Dios responde las oraciones de los que le buscan. A veces nos encontramos con el problema de que las oraciones no reciben respuesta. En la palabra de Dios hay ejemplos de oraciones así. Deberíamos saber que si Dios contesta, es porque nuestras oraciones están alineadas a su voluntad. Si Dios no contesta oraciones es porque, como dice la palabra, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, pedís para vosotros. Dios no deja de darnos su ayuda. La oración de Jabes, que seguramente tiene mucho que enseñarnos, fue contestada. El versículo 10 acaba diciendo, y le otorgó Dios lo que le pidió. Dios escucha nuestras oraciones. De eso estamos seguros, especialmente en relación con las bendiciones espirituales. Este es un mensaje, esta es una oración que nos anima a buscar a Dios. La oración de Jabes destila la voluntad perfecta de Dios para su futuro. Dios anhela darnos mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar, pero tenemos que acudir a su presencia, tenemos que orar con fe diariamente, tenemos que buscarle en oración y Dios contestará esas oraciones. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de clamar como lo hizo Jabes. Es tiempo de hacerlo. Busquemos a Dios.